Bien, hoy día vamos a compartir de una enfermedad que está bastante común, bastante recurrente. Se da en todo tipo de edad, en todo tipo de personas, de todo estrato social, y la podemos ver en personas que son cristianas y en personas que no son cristianas. Vamos a verlo a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice nuestro Padre Celestial acerca de esto? Tenemos a un gran hombre de Dios y normalmente cuando se habla de depresión se comenta acerca de él. Lo vamos a comentar también nosotros. Este tremendo hombre de Dios, Dios lo usó de muchas maneras, pero estaba en un tiempo donde las personas no querían ya servir a Dios, sino que servían a otros dioses. Y él les plantea a estos falsos profetas, que eran profetas de un dios que ellos tenían, que se llamaba Baal, a quien ellos sacrificaban. Y él veía que era el único que servía al Dios verdadero. Entonces les plantea, eran 400 profetas, les plantea el desafío, les dice, y junto al pueblo les dice, si el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Si Baal responde por fuego, entonces ese es Dios. Y si el Dios a quien yo sirvo responde por fuego, ese es Dios. Les presentó este desafío y evidentemente el que respondió por fuego fue el Dios verdadero, el Dios a quien servía Elías. Y los profetas de Baal fueron avergonzados, les dieron muerte. Y fue una gran victoria. Y el pueblo dice que cuando ocurrió que Dios, el Dios verdadero, respondió por fuego, el pueblo dice que todos reconocieron y dijeron, Jehová es Dios. Luego de esto, la esposa del rey del país de aquel tiempo, la esposa del rey, lanza una amenaza de muerte. Le dice que lo va a matar a él también, de la misma manera en que fueron muertos los profetas de Baal, que era su gente, a quien que le servían a esa reina. Él también va a ser muerto. Lanza esa amenaza de muerte, dice, y viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Dejó a su criado en Beerseba, en Judá, y se fue por el desierto, caminando en el desierto, sin agua, sin comida, dice, y deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. ¿Y Dios lo dejó con esa tristeza tan grande? No, dice, vino un ángel, le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Luego por segunda vez vino el ángel y le dijo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó, comió, bebió y se fortaleció con esa comida y caminó 40 días y 40 noches. Es una comida muy especial. Caminó hasta Oreb, al monte de Dios, y allí se encontró con Dios y dice, Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí, Elías, escondido? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es decir, ¿qué vio Elías? Elías se vio solo, vio que no había nadie con él, que nadie servía a Dios, nadie lo comprendía, cada uno hacía lo que bien le parecía y no había nadie que lo pudiera escuchar, con quien él pudiese hablar de lo que le pasaba o que lo pudiese acompañar, que le pudiese a lo mejor dar una palabra de aliento, una palabra de apoyo. Se sintió solo y sintió que estaba todo mal a su alrededor, porque en realidad, si lo miramos de una forma, era la reina la que estaba en contra de él, es decir, era como que estaba prácticamente el país entero se podía volver en contra de él, si lo vemos de esa forma, porque la reina tenía sus ejércitos a su servicio, entonces él era presa fácil, era solo un hombre contra todo, contra la reina y sus ejércitos, y estaban al servicio de la reina y ella los podía perfectamente mandar a matar. Y de hecho lo mandó matar. Pero después de ver esos tremendos milagros, Elías tuvo un problema
de cansancio seguramente, muchas luchas, muchas dificultades, tuvo dudas, quitó sus ojos de Dios y se miró a sí mismo, porque si él se miraba a sí mismo, si podía hacer algo, si podía vencer a la reina, imposible. Pero dejó de mirar a Dios, pero Dios no lo dejó de mirar a él. Dios no dejó de mirarlo a él, Dios no dejó de considerarlo, de tenerlo en cuenta y le envía la ayuda en el momento que él lo necesitaba. Cuando él ya se había dejado ahí quizás para morir, Dios le envía la ayuda necesaria, le envía comida, le envía agua y con esto es como Elías se sentía solo, entonces Dios manda a un ángel, esa presencia que le da esa compañía física que él quería a lo mejor ver en ese momento. El ángel es esa compañía física que se presenta delante de él y le da comida y le da agua, que es la necesidad, porque a veces la persona deprimida deja también de comer. Y al dejar de comer se va entristeciendo todavía más y la depresión va avanzando. La tristeza va avanzando a donde la persona deja de suplir esa necesidad física de alimentación. Entonces, Dios le da esa compañía física que él requería en ese momento a través del ángel y además de eso le suple una necesidad física que él tenía, una necesidad de alimentación, de alimento, y le da esa comida que lo fortalece y le da agua también, que lo fortalece y toda la presencia del ángel también le da ánimo. Y él camina al monte Oreb, a donde debía encontrarse con Dios mismo. Allí tiene una conversación con Dios y le dice, ¿qué es lo que le pasa? Dios lo escucha. Dios está dispuesto a escucharlo. Si bien es cierto, Elías era un hombre con comunión con Dios, siempre conversaba con él, pero Elías aquí se siente solo. Entonces, por eso Dios primero le envía al ángel, que es esa presencia física que él necesitaba, pero también después Dios habla con él personalmente. Es que Elías se sentía tan solo, tan incomprendido, que Dios decide tener él mismo presentarse para que él tenga una conversación más cercana con él. Es como el papá preocupado por su hijo. Ahora el hijo tiene una necesidad de tener a su papá un poco más cerquita. Entonces el papá, con tanto amor, viene más cerquita de él, es como que el papá se gana más cerca y conversa con él. Y le dice, hijito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás escondido aquí? ¿Qué es lo que te pasó? Dios lo sabe, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero Elías necesita expresar eso que él siente y necesita escuchar una voz audible que converse con él, porque él está realmente solo. Lo vemos que al principio estaba solo con su criado, pero después deja al criado también y se va realmente solo caminando. Entonces por eso él necesita escuchar esa voz de papá en este caso. Y papá habla con él, conversa con él como un papá, como ese papá, no como un papá, sino como el papá que él es de nosotros. Ese padre bueno, ese padre amoroso, comparte con él ese momento y da a Elías ese ánimo que él necesita. Porque de la misma forma en que Elías sirvió, de la misma manera en que Elías sirvió a Dios de una forma íntegra, también cuando él lo necesitó, Dios estuvo allí. Dios llegó allí a socorrerlo en el momento preciso y le da las soluciones. Le dice, Elías, ya te busqué un reemplazante porque tú estás cansado y ya busqué un nuevo rey. Voy a reemplazar a este rey, ya tengo el rey que va a gobernar en lugar de este rey acá. Entonces le da las soluciones que Elías necesitaba, pero se las da personalmente. Con tanto amor lo trata que le da las soluciones de una forma personal. No le habla en sueño, no le habla en visión, sino que él con voz audible viene a conversar con él. Y de esta forma Dios se ocupa de la depresión de Elías. Esto nos muestra cuando nosotros servimos a Dios y podemos, siendo un gran hombre de Dios, pasó este momento de depresión, de tristeza, en donde deseaba hasta la muerte. Entonces son cosas que a lo mejor de repente si nosotros empezamos a sentir esta falta de ganas de deseos de vivir, a lo mejor el desánimo, desinterés, ganas de dejarlo todo,
a lo mejor si sentimos eso, nosotros sentimos que muchas veces nos podemos sentir culpables y que realmente no somos verdaderos cristianos. Pero si este tremendo hombre de Dios lo sintió así y Dios lo comprendió, significa que Dios nos entiende como personas a nosotros, lo que podemos estar sintiendo, lo que podemos sentir. Dios no es indiferente a nuestros sentimientos. Él nos comprende. Como comprendió a Elías, son cosas normales que nosotros como seres humanos podemos llegar a pasar en algún momento determinado. Pero lo más maravilloso de esto es que Dios nos comprende. Miremos cómo trató a Elías con un amor impresionante, porque él entendía su pena. Él entendía por qué estaba pasando. Sus razones eran justas, eran lógicas. Nadie quería servir a Dios. Él pensaba eso, pero Dios le da otra respuesta y le dice, no, le dice, me he reservado 7.000 hombres, 7.000 rodillas, que no se han doblado ante Baal. Tengo allí un grupo, tengo un grupito allí guardado. Le dice, en realidad, tú estás viendo que, que tú estás solo, tú estás pensando que estás solo, pero en realidad hay más gente. Hay más gente. Y a veces nos pasa así, "Ay, es que soy la única persona que sirve a Dios y con integridad, es que están todos mal". Y pasa eso. Pero realmente si nos ponemos a buscar, a mirar o le preguntamos al Señor, hay más corazones. Siempre hay más. En el tiempo de Elías era mucha la corrupción. En el país era mucha la idolatría, mucha gente se había apartado de Dios, prácticamente la mayoría, casi todos, pero sí queda un grupito. Siempre queda un grupo. Dios siempre se reserva un grupo que le sirven de verdad. Y este Elías, aunque él se sentía solo, seguro por el peligro que significaba en que estaban, seguramente él no había tenido contacto con las otras personas que también servían a Dios, pero, pero sí las había. Y Dios sabía que estas personas existían. Tenemos a otra persona que también pasó una situación de depresión, pero por otra razón distinta. A una mujer llamada Ana, que ella no podía tener hijos. Y en su tiempo, que una mujer no tuviese hijos era mirado como una deshonra. Entonces, para ella era juzgada, era mirada en menos, era mirada como una mujer pecadora, una mujer a lo mejor a la que Dios por alguna razón, algo malo que había en ella, Dios la había privado de hijos. Y su esposo, el Cana, tenía otra mujer que sí le daba hijos, y dice que esa mujer, su rival, dice, la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, es decir, estaba deprimida, ella se deprimía porque la otra mujer tenía hijos y ella no, y lloraba y no comía. Eh, pero ella no se quedó allí en llorar, ella fue al templo a orar y allí entregó su necesidad en las manos de Dios. Lloró todo lo que necesitó llorar, clamó a Dios de corazón y se fue de allí confiando en que Dios había respondido a su petición. Y sí, Dios respondió su petición, le dio un hijo que llamó Samuel y lo entregó a la casa de Dios para que sirva a Dios. Y después Dios le dio más hijos, la bendijo con más hijos y así quitó su afrenta. En este caso, esta mujer estaba deprimida, pero estaba deprimida por otra razón. Estaba deprimida porque ella no podía tener hijos, que era una afrenta para su tiempo. Sin embargo, ella tomó una acción y esa acción fue entregar esa carga tan pesada que ella llevaba a los pies del Señor y confiar. Y confiar. Ella no se quedó en la depresión, sino que cuando entregó esa carga al Señor y confió, ella tomó una actitud de fe. Y esa actitud de fe fue caminar creyendo que Dios había escuchado su petición y que Dios le daba respuesta a su petición. Se fue y dice, y ya no estuvo más triste. No estuvo más triste, ya se fue tranquila, dejó de llorar, empezó a comer y seguramente ya empezó a tomar un poco más de peso porque había estado muy delgada, a donde no quería ni comer por la pena. Pero ella se fue ya tranquila y se empezó a andar alegre ya seguramente y dejó atrás la depresión. Aquí vemos una mujer que salió de la depresión porque puso su confianza, su fe en Dios y entregó su carga al Señor. Y con mucha fe comenzó a caminar creyendo en la respuesta del Señor. Aquí tenemos una segunda actitud de respuesta y una segunda razón de una depresión.
Otra razón de depresión tenemos a David. David era un hombre bastante sentimental, digamos, en sus salmos los vemos como él expresa sus emociones de una manera muy hermosa. Y este hombre, también poeta, en un momento determinado, uno de sus hijos, por un juicio de Dios, se levantó en contra de él y le quitó el reino. Le quitó el reino, él tuvo que salir huyendo. Y hubo una guerra allí en contra de su hijo y los ejércitos que se habían vuelto en contra del rey David. Hubo una guerra y a su hijo lo mataron, aunque él pidió que tengan compasión de su hijo Absalón, él no lo quería ver muerto, pero lo mataron. Y cuando el rey recibió la noticia, dice que el rey se dio a la pena, simplemente dice que más el rey cubierto el rostro clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Él lloraba porque era su hijo, a pesar de todo lo que le había hecho. Además, él, yo creo que también se sentía culpable porque ese juicio había venido sobre él porque él cometió adulterio y, no contento con cometer adulterio, mandó matar al esposo de la mujer con la que él se había involucrado, lo mandó matar, y era un hombre leal a él. No era alguien desleal, era un fiel soldado de él. Entonces este juicio vino a causa de eso, y él sabía que a causa de eso había sucedido esto, porque Dios, el juicio que mandó, le dijo que la espada estaría sobre su casa. Y comenzaron a pasar muchas situaciones en su familia a causa del pecado que cometió David. Dios lo perdonó, sí, porque la sentencia por ese pecado era la muerte, pero al perdonarlo Dios le perdonó la vida, lo dejó con vida, pero a cambio de eso, uno de sus hijos violó a su hermana. El otro, Absalón mató a ese hermano, y después matan al mismo Absalón. Y él se había dado la pena y simplemente lloraba y no hacía caso de nada, y la gente que lo había defendido dice que se fueron todos avergonzados. Y uno de sus hombres habló con él y le dijo, con esta actitud, le arrepintió y le dijo: con esta actitud estás mostrando tú que si tu hijo viviera, sería mucho mejor que todos nosotros juntos. Es decir, tú valoras más a tu hijo que a todos nosotros, el pueblo que te defendió. Y le reclama la forma en que él está actuando, porque realmente había habido tras eso todo un pueblo que lo había defendido, que lo había apoyado, y él estaba lamentándose por su hijo, cosa que era normal. Pero él no le dio las gracias a ninguno de los que lo había defendido. En vez de darle las gracias, lloraba y lloraba simplemente. Y las personas, si bien es cierto, tuvieron que luchar contra Absalón a riesgo de sus vidas, pero lo hicieron para defenderlo a él. Lo hicieron para defenderlo a él, y él se entregó al dolor simplemente. ¿Y cómo salió David de esta tristeza tan grande que él tenía y que era normal? Por un acto de su propia voluntad. Él dice que se esforzó y se fortaleció y salió a la puerta a la puerta a hablar con el pueblo, a ver al pueblo, y comenzó a dar instrucciones. Dejó de lado el llanto, pero por un acto de su propia voluntad. Aquí tenemos una tercera forma de salir de la depresión: por un acto de la propia voluntad, viendo que las circunstancias, si bien es cierto, había sido librado de su propio hijo y los ejércitos que estaban con él, pero la amenaza era que si él no cambiaba de opinión, si él no mostraba algún tipo de agradecimiento al pueblo por haberlo defendido, se iban a volver absolutamente todos en contra de él, y ya iba a ser su mal, iba a ser todavía peor. Entonces él sale de esta tristeza, él deja de entregarse a la tristeza por un acto de su propia voluntad, viendo que era mejor levantarse, salir de allí, dejar las lágrimas y tomar acción en este caso. Es decir, una tercera forma, por su propia voluntad. También Ana salió de la depresión entregando su carga a Dios y poniendo su confianza en Dios, confiando en la respuesta de Dios. Elías, en cambio, fue algo que Dios vino a él y le dio la solución. Ana, en cambio, entregó las cosas en sus manos, y David por un acto de su propia voluntad.
En lo personal puedo decir que en algún momento de que he estado en depresión también he podido salir, gracias a Dios, por un acto de mi propia voluntad. Me he esforzado en dejar atrás la tristeza y continuar con la ayuda del Señor. Pero también hay motivaciones que no son las mejores y que también pueden llevar a una depresión. Por eso es importante que sepamos qué es lo que nos tiene en depresión, porque puede ser toda la gama de circunstancias, todas las circunstancias malas que estamos viviendo alrededor como Elías, o puede ser una situación en particular como Ana, que en este caso era porque no tenía hijo, o puede ser una situación del momento, que en este caso era un duelo que estaba viviendo David, que es una cosa totalmente normal, pero nosotros podemos decidir o nos entregamos a la pena del duelo o nos esforzamos y tomamos acciones de tal manera que podemos salir de allí. También hubo un hombre que tuvo una depresión, pero por algo malo, con una mala motivación. Caín y Abel, los primeros seres humanos de la tierra, los hijos de los primeros seres humanos, hijos de Adán y Eva, dice que Caín labraba la tierra y Abel cuidaba ovejas. Trajeron ambos una ofrenda a Dios y Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Abel escogió lo mejor y lo trajo a Dios, eligió un cordero y lo ofreció en sacrificio a Dios, y ese sacrificio Dios lo miró con agrado. Entonces, al ver esto, dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, Caín andaba totalmente triste porque su hermano había agradado a Dios y él no. Dios incluso le habla, le dice, Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué andas así tan triste? Eh, y, y aún así, Caín no hace caso. Llega esto a tal la maquinación en su mente, en su corazón, con esta envidia tan grande que él sentía, llega a tal grado que invita a su hermano al campo y allí lo mata. Y se convierte en el primer asesino que existe sobre la tierra. Es decir, aquí había un hombre que estaba triste, pero, era por envidia. Tenemos que cuidarnos de estos sentimientos cuando de repente embargan nuestro corazón, estos sentimientos negativos que nos pueden llevar también a una depresión, porque esto es malo. Esto es malo y es necesario que cuando hay estos sentimientos y que estamos en una depresión por un sentimiento de que estamos demasiado envidiosos de alguien, entonces tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, porque esto nos puede llevar a cometer cosas graves en contra de otra persona. En este caso fue un homicidio. Otras personas hay que, como les hacen eh, trampas a las personas, como se dice comúnmente, les acerrullan el piso a las personas en el trabajo, por ejemplo, o en un grupo para que la persona sea mal vista. Empiezan a hablar a otros mal de la persona para ponerla mal con otros, y de una y otra forma empiezan a ver que la persona quede mal frente a los demás, y más encima están deprimidos. Muchas veces sucede eso y tenemos que tener cuidado y examinar nuestro corazón cuando la razón de nuestra tristeza es algo así como la envidia. Acab, este era un rey, el mismo rey que estaba con Elías. Acab vio a un hombre que tenía una viña cerca de donde él tenía su palacio, allí. eh, Le pide que le venda su viña. Y este hombre, Nabot, que tenía esta viña, era una heredad, y en Israel se usaba de que las heredades no se vendían, sino que era una herencia, entonces le quedaba a sus hijos. Y luego los hijos a los nietos, y así. No, nadie se podía deshacer de su herencia, de sus tierras que Dios le había dado, porque Dios en el principio, cuando llegaron a tomar esa tierra, le fueron asignadas tierras a cada una de las familias. Entonces esas tierras debían ir siendo traspasadas de uno a otro. Así fue que Nabot no le quiso vender su viña a Acab, aunque éste le ofrecía incluso una mejor.
Y como un niño malcriado, dice que vino acá a su casa triste, enojado por la palabra de que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama, volvió su rostro, no quiso comer, tenía pena, y vino su mujer. Jezabel le dijo, ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero y que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come, alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Claro, y allí ella hizo algunas artimañas, mandó unas cartas, levantó unos testigos mentirosos, hizo que maten a Nabot, y a él le dijo, anda acá, ahí tienes tu viña, yo te la di. Claro, en este caso, acá como un niño caprichoso, acostumbrado a tenerlo todo, pidió a ese hombre, que era un hombre obviamente que tenía menos que él, la viña, y no podía creer que alguien le negara algo al rey de Israel. No podía creerlo. Llegó hasta el grado de deprimirse, porque no le daban lo que él quería. Le faltó solamente tirarse al suelo, ponerse azul y ponerse a patalear. Una pataleta de niño malcriado. Así simplemente. Y también algo así, un capricho, nos puede llevar a deprimirnos. Y en este caso, en vez de tomar malas acciones para tener lo que deseamos, lo que tenemos que hacer, como dije anteriormente, es arrepentirse. Arrepentirnos, dejar de lado esos caprichos de que si no podemos tenerlo y comprender que no se puede tener todo en la vida y continuar con nuestra vida. A veces una persona que ya tiene y se acostumbra a tener todo lo que quiere, entonces si alguien le niega algo, puede llegar hasta el grado de deprimirse. Y en ese caso, la única opción que le queda es arrepentirse, renunciar a eso y aceptar que hay cosas que no puede tener en la vida, que en la vida no se puede tener todo. Aquí otro hombre que también se deprimió y también por una mala razón. David tenía varios hijos y uno de esos era Amnón. Y dice que aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Es decir, este hombre, Tamar era media hermana de él, no era hija, hermana totalmente, era su media hermana. Por eso dice que era hermana de Absalón. Ellos eran hermanos con Absalón. Y este hombre, este joven, se enamoró de esa media hermana. Y en ese tiempo sí se podían casar entre medios hermanos también. Pero este hombre dice aquí, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse, es decir, se sentía tan profundamente enamorado de esta mujer que incluso se sentía hasta enfermo. Y dice que iba enflaqueciendo de día en día, adelgazando, enfermo de amor. Pero ¿qué amor era este? Dice, eh, pues por ser ella virgen, Tamar le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Es decir, el amor que él sentía no era un amor que le hacía pensar, ay, quiero casarme con ella, que le quería regalar un chocolate, una flor, que quería escribir un poema. No era ese tipo de amor, dice, le parecía difícil hacerle cosa alguna. Es decir, era un deseo sexual más que otra cosa, no era algo sano.
no era algo sano, porque incluso dice que después él se hace pasar por enfermo, viola a su hermana, y una vez que la viola, como ya tenía lo que en su capricho quería, la echa. La echa y ella incluso le dice, este mal que me estás haciendo al echarme es peor que el que ya me hiciste. Es decir, era simplemente un capricho. Era un niño mal capricho de un niño malcriado, acostumbrado a tener todo lo que quería, y entonces como veía que no podía tener a su hermana, se deprimió. Estaba tan deprimido hasta enfermarse. Pero no era un amor sincero, un amor, digamos, sano, porque él dice que él pretendía hacerle alguna cosa, es decir, estaba esto en su mente, en su corazón. No era un hombre sano emocionalmente. Eh, entonces también este tipo de cosas pueden traer depresión. Y también aquí hay que buscar la sanidad. Si una persona ve que se está enfermando por esto, tiene que renunciar simplemente y tiene que pedir, tiene que buscar otro tipo de salida. Esto no es normal, no es una cosa sana. Y ahora vamos a compartir acerca de dos hombres de Dios, dos tremendos hombres de Dios que no pasaron por la depresión. Por lo menos en la Biblia no se registra que hayan pasado por la depresión. Hay uno de ellos que es José, un jovencito que fue llevado cautivo a Egipto, porque José era un hombre que era amado por su padre, muy amado por su padre, era el favorito de su papá, le hizo, dice, una túnica de colores, y él había tenido antes de eso unos sueños en donde parecía que Dios lo iba a poner más en alto, Dios le demostraba que lo iba a poner más en alto que a su hermano y que incluso a su papá. Pero él tenía un defecto, era un poco acusete. Le contaba a su papá todo lo que sus hermanos hacían, todo lo malo, entonces sus hermanos lo odiaban por eso. Lo odiaban y era el favorito del papá y más encima tuvo sus sueños, y no hallaban cómo deshacerse de él. Y en un momento ellos se fueron lejos con las ovejas y su papá mandó a José, como era el que contaba todo, mandó a José, le dijo, a José le dijo al papá, anda a ver a tus hermanos, que cómo están tus hermanos. Y los hermanos cuando lo vieron pensaron en matarlo. Pero el hermano mayor, como el hermano mayor siempre era más responsable dentro de la familia de los hermanos, esa era la cultura, le dice, no, mejor échenlo ahí en la cisterna porque para que no lo maten. Y lo echaron a una cisterna, era un foso, la cisterna era un foso, lo arrojaron al foso y dice que no tenía agua. Y lo dejaron ahí y ellos se pusieron a comer tranquilamente. Cuando venía una compañía de ismaelitas, que eran comerciantes, esta compañía de ismaelitas eh, pasaron por allí y los hermanos decidieron vender a José. Y José dice que fue llevado a Egipto y en Egipto fue vendido como esclavo. Entonces el niño regalón ahora era un esclavo. El niño regalón ya no tenía las preferencias de papi, ya no podía conversar con su papá, contarle todo lo que le pasaba, ya no podía tener ciertos favoritismos, a lo mejor la mejor ropa, la mejor comida en la casa de papá. Ahora estaba solo, sin familia. Y más encima era esclavo, trabajando como un esclavo. Y no solo trabajó, y al trabajar como esclavo pasó por muchas situaciones, como por ejemplo que la esposa de su jefe o de su amo, en este caso porque era su dueño en realidad, quería que él se acostara con ella se negó, le levantó una tremenda calumnia, lo mandaron preso por hacer lo correcto, lo mandaron preso, y al ir preso, estaba más solo todavía, pero de allí Dios lo sacó, de allí Dios lo sacó. Tenemos a otro hombre
otro tremendo hombre de Dios que tampoco lo vemos en la palabra que haya pasado por una depresión. Este hombre también tuvo una situación muy parecida a la de José, pero él fue llevado cautivo, se dice, alrededor de los 11 años. Él fue cautivo con otros príncipes y fue escogido para prepararlos de una forma especial, dicen, en la sabiduría de los babilonios. Y este hombre era un príncipe en su pueblo, es decir, seguramente tenía sirviente, era bien visto, pero al llegar allí, este muchachito, jovencito, él dice que se propone no contaminarse con la comida del rey. Él y tres jóvenes más eh, se proponen, son Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos cuatro se proponen no contaminarse con la comida del rey, no comer nada, porque por un tiempo ellos se suponía que iban a comer de lo mejor del rey y a beber de la mesa del rey y a beber el mejor vino del rey. Pero él dice no, nosotros vamos a comer legumbres, porque vamos a hacer la voluntad de Dios, porque según su cultura ellos no podían comer otra comida que no fuese una comida preparada por ellos mismos, bajo ciertas condiciones, por judíos me refiero, bajo ciertas condiciones. Además, muchas de las comidas que comían los reyes eran animales que eran sacrificados a ídolos. Entonces, por eso también ellos deciden no contaminarse con esa comida. Y, y dice que Dios bendijo a Israel, perdón, a Daniel, con más sabiduría, y a esos tres jóvenes les dio mayor sabiduría, y dice que su apariencia física también era mejor que la de los otros. En todos aspectos se vieron bendecidos ellos física e intelectualmente al no contaminarse con la comida del rey. Y este jovencito llega un tiempo en que Dios lo levanta mucho, pasa a ser uno de los consejeros del rey, estos tres jóvenes también, y tampoco los vemos en depresión. Entonces aquí vamos a conversar sobre algunas cosas en común que tienen José y Daniel. José y Daniel, estando en un lugar alto, llegan a caer en un lugar bastante bajo. José pasa a ser un esclavo y Daniel era un cautivo. Y de hecho al principio solamente Daniel tiene los mejores manjares y toda la atención, porque después llega incluso un momento en donde cuando él interpreta un sueño, la interpreta pero después de haber pasado un tiempo de mucho peligro, a él lo querían matar, lo iban a matar a él, a sus compañeros y a todos los sabios del reino, porque nadie interpretaba el sueño de Nabucodonosor. Y la sentencia era de muerte y lo fueron a buscar. Bueno, ven Daniel con los tuyos y te vamos a matar ahora. Estaba en un peligro de muerte, su vida estaba en peligro. Y es ahí cuando Dios le revela el sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Pero no es que Daniel haya llegado a Babilonia y haya tenido todos los privilegios habidos y por haber, no. Aparte de todo eso, dejar atrás su familia, dejar atrás su pueblo, sus costumbres, todo eso lo tuvo que dejar atrás. Es decir, la situación de Daniel cambió bruscamente, porque él ya no tenía la gente que a lo mejor le prestaba atención porque era un príncipe, a lo mejor los sirvientes, él ya no podía vivir en su propia casa según sus costumbres, ya no tenía a papá y a mamá cerca, a sus hermanos, él estaba solo. Claro, había tres jóvenes más con él que eran amigos, pero ¿y su familia? Él siendo tan jovencito, se podía haber puesto a llorar, haberse entregado al llanto, haber dicho, ¿por qué Dios mío? Y si yo soy tan joven, ¿en qué he pecado en tan poco tiempo? ¿Por qué no tuviste compasión de mí? ¿Por qué no me dejaste en mi casa? O por lo menos con mi familia, con mi papá, con mi mamá. Él pudo haberse entregado a la tristeza. Lo mismo José. José era un hombre muy joven. También era un jovencito. Cuando fue llevado a Egipto como esclavo, él siendo el regalón de papá, de pronto tiene que estar sujeto era un esclavo, tenía que estar sujeto a todo lo que le dijeran, y además, y si alguien quería castigarlo de más, quería cometer una injusticia con él, podía hacerlo. Y José no se entrega a la pena.
José no se larga a llorar y llora por día y día y ahí se arrastra, tampoco no se suicida y no piensa, me voy a matar ahora porque no tengo nada, ¿dónde está mi papi? ¿Dónde está mi mami? No piensa esas cosas. ¿Qué hace José? Primero, mira lo que tiene, lo único que tiene, lo único que le queda, trabajar como esclavo. ¿Y qué hace? No empieza a tratar de envenenarle la comida a sus amos, tampoco trata de escapar, se sujeta. Se sujeta y trata de hacer lo mejor posible. ¿No tiene nada? No, sí, tiene algo. ¿Qué? Es la esclavitud. Ni siquiera tiene libertad. Ni siquiera tiene libertad. Se toma de lo poquito que tiene, de eso tan pequeñito que le queda, la esclavitud. Y ahí hace su mejor esfuerzo. Trabaja de la mejor forma posible. Trabaja de tal manera que su amo, que su dueño, el que lo compró, lo pone a cargo de su casa y dice, ya no se preocupaba de nada más. En vez de entregarse a la depresión, viendo que a lo mejor todo lo que le faltaba, él vio todo lo que le quedaba. Y más que eso, no dejó de creer en Dios por eso, no dijo que ahora Dios me abandonó. No, él siguió confiando en Dios, aunque no le quedaba nada, siguió buscando de Dios y haciendo la voluntad de Dios, y aunque nadie lo veía, porque hay muchos que hacen la voluntad de Dios mientras lo están mirando, mientras tienen a la familia cerca, mientras está el papá allí, mientras está la mamá allí, mientras están los hermanos mirándolo, los amigos, pero cuando no hay nadie y se le presenta la tentación. Y este José tuvo la ocasión de a lo mejor tener compañía en esta mujer que se le ofrecía. Y él podía haber dicho que estoy tan solo. Y Dios me dejó solo. Y podía haber reclamado, Dios me dejó solo. Y no tengo a mi papá ni a mi mamá. No tengo a nadie de mi pueblo con quien conversar. Nadie de mi familia. Y esta mujer me ofrece amor. Podía haberlo dicho. El que quiere pecar siempre va a encontrar excusas para pecar. Razones. Pero José no hizo así. Él decidió que aunque nadie lo viera y aunque no tenía nada, él iba a hacer la voluntad de Dios. De ahí fue a la cárcel. Menos todavía le quedaba, estaba preso. Menos libertad todavía. Pero ¿qué hizo José? En vez de ponerse a llorar, a deprimirse, dijo, ¿qué me queda? En la cárcel hizo todo lo posible por portarse lo mejor posible. Hizo todas las cosas de la mejor manera y fue puesto al frente, a cargo de los presos. Y de allí Dios lo sacó y lo levantó. Pero él no se quedó pensando en lo que había perdido, en lo que ya no tenía, en que no tenía nada. Lo mismo Daniel. Daniel no se quedó pensando en todo lo que había perdido, en todo lo que había dejado atrás, sino que él olvidó las lágrimas y hizo un esfuerzo y continuó con lo que tenía. Y con lo que tenía, Dios lo sacó adelante, porque Él es poderoso para sacarnos adelante, aún en medio de las peores situaciones. Estos hombres no miraron sus circunstancias, no pusieron sus miradas en lo que habían perdido, ellos pusieron su mirada en lo que había por delante, en lo que podían alcanzar, en lo que les quedaba. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, poner nuestros ojos en lo que todavía nos queda por delante, en lo que podemos alcanzar, pero sobre todo que aunque lo perdamos todo, lo importante es seguir confiando en Dios, seguir haciendo la voluntad de Dios, aunque nadie nos vea, aunque nadie entienda que estamos haciendo la voluntad de Dios, y aunque nadie quiera hacer la voluntad de Dios, nosotros igual hacerla. Para finalizar, recordar que nuestro Padre Celestial es bueno, nos ama y siempre va a estar preocupado de nosotros. Y cuando tengamos pena, recordemos que Él es nuestro consolador. Como dice Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador,
¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? Cuando tengamos miedo, cuando tengamos temor, muchas penas, miremos a nuestro Dios. Él siempre va a estar preocupado por nosotros. No miremos lo que hemos perdido, miremos adelante a Cristo nuestro Señor. Todavía nos queda camino por andar, todavía nos quedan batallas por ganar, todavía nos queda camino. Vamos a llegar un día con la ayuda del Señor a esa patria eterna donde Él nos va a consolar por una eternidad. Por eso vale la pena seguir, vale la pena continuar, vale la pena seguir avanzando, seguir luchando, aunque ya no queden fuerzas, pero seguir intentándolo ahí, seguir haciendo la voluntad del Señor, aunque todo está adverso, aunque ya nadie quiera hacer la voluntad del Señor, no importa, nosotros la hacemos, nosotros seguimos, porque no estamos solos, nuestro Dios va con nosotros. Que Dios le bendiga.